qué huele tu hogar? Cuando la gente llega a visitarte, ¿qué olor percibe? ¿Percibe el aroma del amor, la comprensión, la bondad, el respeto? ¿O cuando la gente llega a casa solamente percibe el olor del enojo, de la frustración, de la amargura, la problemática familiar? Te lo pregunto porque un día, dice la lección, que algunos embajadores de Babilonia vinieron a visitar el palacio de Ezequías. Y tristemente, en lugar de percibir el aroma de Dios, percibieron el aroma de los logros personales, la arrogancia y la autosuficiencia. La Biblia dice, Dios lo dejó para probarlo. Y la sierva de Dios añade, si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía para atestiguar el poder, la bondad y la compasión del Dios de Israel, el informe de los embajadores habría sido una luz a través de las tinieblas. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos un aroma que exalte su nombre en nuestros hogares. Que cuando la gente esté cerca de nosotros perciba ese aroma. Y qué lamentable es que cuando la gente llegue a nuestras casas o a nuestras vidas, solamente perciba problemáticas, arrogancia o logros personales. Hoy hablaremos justamente de eso. Lección número 12. ¿Qué han visto en tu casa? Es el título de la lección. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Esperamos que este repaso sea de mucha bendición para tu vida, como lo ha sido para la nuestra. En un momento, iniciamos. Bien, estamos contentos de darte la bienvenida a este repaso más de nuestra lección. Estamos por iniciar el repaso de la lección número 12. ¿Qué han visto en tu casa? Es el título. Estamos también muy felices de tener a dos invitados que compartirán con nosotros el contenido de la lección, el repaso. Tenemos en primer lugar a la psicóloga Isabel Mora López, quien es un honor y un gozo para nosotros tenerla con nosotros. Bienvenida, hermana. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y el pastor Abraham Ramírez, también base importante de este repaso. Gracias, pastor Abraham. Gracias, pastor. Pues listos para considerar ya la lección número 12, ¿verdad? Donde vamos a aprender cómo podemos compartir en familia y en nuestro hogar el Evangelio. Correcto. Cumplimiento de la misión, ¿no? Amén. Así es. Amén. El bosquejo que vamos a utilizar para esta ocasión será 3 sencillos puntos. El primer punto, testificación en familia. El segundo punto, testificación en pareja. Y el tercer punto, testificación en casa. Vamos a hacer una oración, si les parece, antes de iniciar nuestro repaso. Cariñoso Padre, queremos agradecerte por el privilegio y la oportunidad que nos das de repasar este comentario de la lección. Te pedimos, Señor, que el aroma de Jesús sea el que se perciba en nuestras vidas y en nuestros hogares. Que realmente podamos exaltarte a ti, Señor, y nunca a nosotros mismos. Que realmente esta lección contribuya a ese propósito. Dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo, que todo lo que hablemos sea motivado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, vamos a entrar de lleno entonces a nuestro repaso. Vamos al primer punto, que es testificación en familia. Pastor Abraham, hermana Isabel, definitivamente qué importante es saber a qué huele nuestro hogar, ¿verdad? Sí. Es la introducción que utilizamos. Cuando la gente llega a nuestra casa, cuando la gente está cerca de nosotros, ¿qué aroma percibe? ¿Qué estamos expidiendo como aroma, verdad? Sí. Y ahí también la lección se nos habla de una lección interesante en la visita que le hicieron los embajadores de Babilonia al rey Ezequías. Es muy interesante. La historia de Ezequías nos deja grandes lecciones, porque cuando Dios obró, este Dios maravilloso que tenemos, cuando obró en favor del rey Ezequías, pues hasta en Babilonia se enteraron, porque los babilonios eran estudiosos de la astronomía y se dieron cuenta que algo grandioso había sucedido en el cielo, que la sombra había retrocedido, algo que humanamente pensando era imposible. Pero ellos se enteran que ese milagro sucedido había sido de parte del Dios Todopoderoso, de los israelitas, de los judíos, del pueblo hebreo, y que específicamente había sido una manifestación poderosa
hacia la vida del rey Ezequías, porque había estado en peligro de morir y Dios obró el milagro y hizo esa que retrocediera 10 grados la sombra del sol para mostrarle todavía al rey Ezequías de que era real lo que había sucedido, la sanidad era real. Entonces dijeron, esto es grandioso. ¿Quién es el ser capaz de lograr eso? Entonces vinieron embajadores a visitar al rey. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Mostró todo, habló de todo, como diciendo, sí, a mí se me obró eso, miren, a mí se me dio eso. Pero no menciona en ningún momento el nombre del Todopoderoso, el nombre de Jehová de los ejércitos, que es el Dios Todopoderoso y el único Dios que reina sobre todo. Le mostró todo. Perdió la oportunidad de hablar de ese Dios Todopoderoso que había obrado con esa grandeza, con ese amor, con esa misericordia hacia él. Perdió la oportunidad. Y yo comentaba con mi familia, pastores, comentaba con mi familia que a veces nosotros individualmente o como familia somos exclusivos o puestos en determinado momento, en determinado lugar y ante determinadas personas para testificar del amor y la misericordia de Dios. ¿Quién más podría llegar ante el rey de Babilonia y hablarle del creador, del sustentador, del redentor, del creador de todo, de rey a rey? Correcto. De rey a rey. De Ezequías al rey de Babilonia. Pero él perdió la oportunidad. Él perdió la oportunidad. Es cierto, efectivamente, reyes han estado rodeados de gentes que conocen, de gente que conoce al Todopoderoso, porque Dios los ha colocado allí. Jeremías, Daniel, que aún siendo esclavos, testificaron ante reyes. Pero era la oportunidad de Ezequías de testificar ante un rey muy poderoso, babilonio. Perdió la oportunidad. Y esa fragancia que él debió haberle expresado a esos embajadores y decirle, hablarle de la dulzura de este Dios redentor, de este Dios perdonador, enviar esa fragancia de ternura de este Dios todopoderoso. Él perdió la oportunidad. ¿Y cuántas veces nosotros la podemos perder también? Sí. Pastor Abraham, me parece que la psicóloga, nuestra hermana Isabel, acaba de mencionar un punto muy importante que me gustaría resaltar. Una familia y de manera individual debemos desarrollar un estilo de vida misionero, pastor. Me parece que podemos caer en este error cuando no tenemos un estilo de vida misionero, cuando no tenemos siempre la intención de testificar ni aprovechar todas las oportunidades que Dios nos presenta. Porque si tú no tienes ese espíritu, ese deseo de estarle hablando a la gente y de aprovechar cualquier oportunidad, nos puede pasar justamente eso, que cuando llegan las grandes oportunidades, las dejamos pasar. Sí, pastor, como se ha dicho, Ezequías desperdició esta gran oportunidad. Primero, se nos dice, no oró, no consultó a Dios. ¿No? O sea, era una oportunidad grandísima de personas que venían interesadas por lo que había sucedido, que era la oportunidad para decir, es el Dios del cielo, es el Dios en el que quien creemos, el que obró este milagro. Pero ni siquiera lo mencionó. Primero no oró, después no consultó a quien pudiera darle consejos espirituales, como el sacerdote o qué sé yo. Él tomó ese asunto con sus propias manos y dice la lección, parece, al igual que Ezequías, que a veces olvidamos con facilidad y no agradecemos. O sea, ¿qué mejor manera de agradecerle a Dios por el milagro obrado a su favor que el comunicar a otros lo que Dios había hecho por él? Amén. ¿No? Y luego damos las bendiciones por sentadas. Ah, sí, pues me curé. Sí. Y ya. Y si ya soy curado, ¿verdad? Entonces hay que gozar de las bendiciones que Dios nos da. Y nosotros a veces así lo damos por sentado y nunca agradecemos o no agradecemos. Por eso es que se nos aconseja
que cada visita de una persona a nuestra casa debe ser aprovechada. Amén. ¿Sí? Debe ver, debe escuchar acerca del Dios a quien creemos. Y creo que Deuteronomio 6, ¿no? Dice, ponlas en la pared de tu casa, escríbelas, ¿sí? Un cuadro, ¿verdad? Algo que tengamos en casa. Oye, ¿Puede despertar el interés? puede despertar interés, ¿no? ¿Qué ven en tu casa? Además debemos aprovechar, porque dice que difícilmente esas familias que no tienen un ambiente espiritual, pues van a estar platicando de cosas espirituales. Nosotros, con respeto, debemos guiar la plática hacia esos asuntos espirituales, ¿no? Les mostramos amabilidad, les mostramos respeto, pero hasta ahí. Debemos darles algo que en otras casas no les van a dar, y es el conocimiento de Dios, ¿no? Y me parece, hermana Isabel, Sí. no solamente fantástico, un cuadro que despierte el interés, una frase, yo en mi casa serviremos a Jehová, algo que llame el interés y dirija la mente del que nos visita hacia Dios. Pero también qué ven en nuestra familia, qué ven en nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Sí. ¿Qué es lo que la gente mira también en nuestra familia? Porque el primer campo misionero comienza con la familia. Sí. Desgraciadamente, en la actualidad estamos como padres muy ocupados, y la relación como familia o aún de manera individual descuidamos esa devoción diaria con Dios, de llevar como padres a nuestros hijos a los pies del Salvador, lo dejamos en último lugar. Y a veces no hay lugar para Dios en la familia. Entonces, el principal campo misionero para cualquier padre o madre que tiene conocimiento de Dios es el hogar. El hogar. Hay muchas madres que decimos, bueno, es que yo no tengo cargo en la iglesia, bueno, es que yo no puedo salir a hacer obra misionera porque mis hijos no me dejan. Es que allí está tu campo misionero. Claro, no debemos de olvidar que tenemos talentos que debemos emplear también en la obra del Señor. Pero el principal trabajo son nuestros hijos. Y hay dos situaciones a mí que me resultan interesantes y que yo las he practicado en casa. Cuando he tenido visitas católicas que no van a empezar jamás a decir, a ver, háblame de tu religión, Isabel, háblame de Biblia, háblame de tu Dios. No lo van a hacer nunca. Pero ¿qué es lo que yo hago? Pongo música que alaba a Dios y terminan diciéndome, oye, qué bonito canto. ¿Y quién? Ah, mira, y ya entro yo. Una vez que tuve visitas también, me puse a preparar gluten y me puse a preparar milanesas de trigo. Entonces, la invitada católica me dice, ¿qué es eso? Yo nunca había visto eso. Entonces ya le expliqué, mira, es que en mi religión, soy de tal religión, mi Dios, mi Salvador, mi Cristo, la pronta venida, somos templo del Espíritu Santo y hay que cuidar la alimentación. Entonces va entrando uno de esa manera, ¿no? No pueden, ellos no preguntan, pero yo pongo pistas para que ellos se atrevan a iniciar una conversación. Así es con las visitas. Y con mis hijos, porque dice, háblales de Dios. Háblale de los mandatos de Dios, del amor a Dios, de la misericordia de Dios. Háblale a tus hijos, al levantarte, al acostarte, al caminar. En todo momento nos dice nuestro Dios que hablemos con nuestros hijos de su amor, de su paciencia, de su misericordia, de su salvación. Entonces, lo que a mí me ha funcionado con los hijos y que yo he recomendado también para que en el hogar sea una cuestión práctica la religión, es que mis hijos en lo cotidiano puedan encontrar a Dios. Yo no desaprovecho, hace poco llegó mi hijo y me dice, madre, libre cálculo, libre cálculo. Entonces yo dije, bendito sea Dios, hijo, porque tengo semanas orando por ti. Papá, yo aquí hemos estado orando en la comida. Dios mío, que pase cálculo mi hijo en la universidad, ¿no? Porque es un poco difícil. Estuvimos orando. En el momento que mi hijo entra de la universidad, llega a casa, llega a la cocina donde estamos platicando, el resto de la familia dice, silencio, les tengo una noticia. Y dice él, pasé cálculo.
Entonces dijimos, paren. Mi esposo estaba cenando, mi hijo estaba cocinando, el menor, y le dije, suspendan todo. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque le ayudaste a mi hijo a pasar cálculo. Entonces, que si obtienen un diploma, allí está Dios en el diploma. Que si ellos se enfermaron y tienen salud, allí está Dios. Entonces, en las cuestiones prácticas de la vida, hablar con ellos. A Dios. Dios, en todo. Compraste tenis, bendice a Dios porque hubo los recursos. Tienes alimento, bendice a Dios porque tienes. Entonces, en las cuestiones prácticas, un día me decía mi hijo, pues yo no sé en qué soy especial, me dijo uno de ellos. Y le dije, no, tú eres un chico muy especial para Dios y para la familia. Y te voy a decir por qué. Porque tú, desde que naciste, padecías de las vías respiratorias y te diagnosticaron con laringotraqueitis. Y dijeron que ibas a ser asmático. Pero Dios en su amor y su misericordia me llevó al naturismo, te di un tratamiento y superaste todo eso. Y gracias a eso puedes ser piloto. ¿Te das cuenta cómo Dios se manifiesta en tu vida y eres especial para Dios? Y el otro dijo, ¿y yo, mamá? También para ti, mijo. Eres especial para Dios. Te voy a decir por qué. Cuando tenías 2 años, te tragaste una moneda. Entonces, y el pediatra dijo, la va a arrojar solita. Y nosotros confiamos, pero pasaron 2 días y la moneda estaba atorada. Y no podía ni siquiera beber leche. Entonces lo llevamos a la clínica, no me aceptaron, me mandaron hasta la raza. Lo tuvieron que dormir para sacarle la moneda. Entonces, hijo querido, Dios está en tu vida y eres especial para Él. Entonces tenemos en la familia ese olor grato, como cuando hacía el sacrificio y subía el incienso. Ese olor grato en la familia, el mostrarle a nuestros hijos a través de hechos reales, simples o grandes, que ellos encuentren la presencia de Dios. Amén, amén. Vamos a ver. Creo que se cumple lo que dice la lección. Hemos de compartir a los demás un informe entusiasta de Jesús. Sí. Un informe entusiasta. Me refiero a que nos visitan nuestros familiares. Gracias a Dios, la hermana platica de su esposo, sus hijos, una familia que conoce a Dios. Pero tenemos familiares que no son de la iglesia, por ejemplo. Así es. ¿Qué cara le ponemos a esos familiares que no son de la iglesia? ¿Qué clase de Dios le contamos a ellos? Sí. ¿No? ¿Con entusiasmo? ¿Es un Dios poderoso? O llegan y empezamos a quejarnos. Sí, de todo la vida es difícil, ¿verdad? Y mira mi enfermedad, ¿verdad? Sí. Mira cómo estamos. Pues ahí la vamos pasando, ¿verdad? Con la ayuda de Dios la vamos pasando. ¿Qué entusiasmo le ponemos al testimonio que damos? Un testimonio entusiasta debe ser y una presentación personal que vivimos con el Señor. Esa relación que tenemos con el Señor debe ser presentada a la familia. Para que a la familia se le antoje vivir como nosotros vivimos. Amén. Y se le antoje adorar al Dios que nosotros adoramos. Amén. ¿Verdad? Así que así lo hizo, por ejemplo, Andrés con su hermano, ¿no? Lo trajo al Señor. ¿Sí? Y ahí te lo dejo. Ya te lo presenté y dice, echó un paso atrás para dejar que ahora Simón, Pedro, tuviera una relación personal con Jesús. Creo que es lo que debemos hacer. Es un informe entusiasta y una presentación personal de Cristo Jesús para que los demás se enamoren también de Cristo Jesús como nosotros lo estamos. Amén. Pues vamos a hacer una pausa. Entonces, en el momento regresamos a esta lección 12 que han visto en tu casa. A manera de resumen, creo que hemos sido llamados para expedir el aroma del cielo. Que cuando la gente llegue realmente perciba ese aroma y el Dios en el que creemos sea el único exaltado en todo lo que hacemos. Una pausa y regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 12, ¿qué han visto en tu casa? Ya analizamos el primer punto, que es testificación en familia. Ya hablamos un poquito de la historia del rey Ezequías y de ese aroma que debe expedir nuestra familia y aprovechar cualquier oportunidad que Dios nos presente para testificar de su amor.
Vamos al segundo punto, que es testificación en pareja. La lección habla justamente de aquel momento cuando una pareja está casada, no conocen de Dios o tienen solamente una religión, pero no tienen una profunda relación con el Señor, y uno de los dos se convierte, uno de los dos acepta el Evangelio, y entonces entra una situación allí de división. ¿Qué pasa? ¿Cómo mantenemos esta relación ahora? Uno creyente, uno no creyente. Y hay muy buenos consejos en la lección acerca de cómo tratar esta situación, hermana Isabel. Bueno, yo experimenté esto. Mi madre, bueno, no eran ninguno de los dos, eran adventistas, pero llegó el momento que mi madre decidió entregar su vida a Cristo. Éramos 8 hermanos, los 8 entramos a la religión, buscamos a nuestro Dios, pero mi padre no. Entonces eran serios conflictos en la familia, porque mi mamá nos quería llevar a la iglesia, pero mi papá se oponía rotundamente. O sea, antes de salir a la iglesia cada sábado de mañana, eran los pleitos entre mis padres. Pero bueno, aquí hay una cita muy interesante, en 1 de Corintios, el capítulo 7, del versículo 12 al 15. Dice lo siguiente: y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. El versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó nuestro Dios. Entonces aquí nos está diciendo, mi madre no se divorció, mi madre no abandonó a mi papá, aunque él se oponía a todo lo que tuviera que ver con la religión, con Dios se oponía. Pero mi madre fue muy inteligente, siguió el consejo de aquí de las Sagradas Escrituras, donde mi padre, aunque no aceptaba la nueva fe de mi madre, la amaba. Y el único conflicto era en cuestión de la fe. Pero en todo lo demás se llevaban muy bien. Entonces, ni mi madre se quería separar, ni mi padre se quería separar de mi madre. Siguieron juntos y funcionó, gracias a Dios. Porque mi madre era una mujer muy comprensiva, era una mujer muy limpia, hacendosa, le tenía todo en orden a mi papá, su ropa, la casa, la comida. Cuando mi papá llegaba cansado del trabajo, comida, todo para mi papá. Entonces, si mi mamá era buena esposa, ahora al conocer a Dios, al tener el Espíritu Santo, al tener los consejos de Dios para una buena esposa a través de su palabra, mi mamá mejoró como mujer, como madre, como esposa, como hija. Entonces, ¿cuándo le iba a dejar mi papá? ¿No? Y se entendieron muy bien, gracias a Dios. Entonces no hubo conflicto y bueno, no tiene que ver, me bautizo, acepto a Cristo y los votos matrimoniales quedan sin validez. No, el que una mujer esté casada o un hombre esté casado y uno de ellos dos deciden entregar su vida a Cristo y el otro no, los votos matrimoniales son bendecidos por Dios, deben mantenerse todavía. Decía un señor, quiero el divorcio. ¿Pero por qué? Porque cuando nos leyeron los votos matrimoniales ante el altar, tú no dijiste jamás que ibas a cambiar de religión. Así es que dame el divorcio. Entonces, pero aquí si el esposo que no acepta la nueva fe se quiere separar, es permitido, según la palabra de Dios. Es permitido. Pero si se queda el ser bendecido, el que acepta la fe, el que acepta a Cristo como su Salvador, la gracia, la misericordia de Dios derramada sobre esa esposa o ese esposo nuevo creyente, también alcanza a su pareja, a su esposito, a sus hijos. Entonces, se mantienen los votos, a no ser que la persona que no acepte la fe,
Entonces Decida separarse. Decida separarse. Y el resultado fue muy bueno porque... Bendito sea Dios, porque después de tantos problemas ocasionados al inicio, mi papá empezó a leer El Espíritu Profecía, tenía como su libro favoritos El Conflicto de los Siglos, El Deseo de todas las Gentes y la Santa Biblia. La Santa Biblia. Y no tuvo la oportunidad de ser bautizado, pero leyendo él defendía la fe nuestra porque decía que éramos muy inteligentes y que si estábamos en esa religión, entonces esa era la verdad. Y mi padre aceptó a Cristo, se preparó para morir, aceptó a Cristo, fue ungido, se reconcilió con mi madre totalmente, le pidió perdón y aparte pagó deudas pendientes. Eso fue muy bueno. Sí, Pastor Abraham, y la importancia de que esa persona que acepta a Cristo, el nuevo creyente, pues dé un buen testimonio, ¿no? Me gustó mucho lo que dice la hermana. Era buena esposa y fue todavía mejor, porque el evangelio debe cambiarte para bien. Dice aquí la sierva de Dios, no debe haber desacuerdo entre los esposos, nunca debieran criticarse mutuamente sus planes, cuestionar el juicio del otro en presencia de sus hijos. Entonces, a veces el nuevo creyente empieza a pelear, empieza a aferrarse, le declara la guerra. Pastor, declarar la guerra no gana ningún alma. No, pastor. El problema desde los tiempos de Pablo y yo creo que anteriormente hasta ahora existe. El evangelio avanza y llega a los corazones. Pero resulta que el esposo o la esposa aceptan el evangelio y el otro no. ¿Sí? Entonces ahí surge un problema. ¿Cómo convivir con una persona que se ama porque estamos juntos, porque nos casamos, pero que ahora esa persona no acepta la fe que yo tengo, ¿no? ¿Cómo convivir? Y la primera pregunta es, ¿lo dejo? ¿Sí? Y la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Dice el versículo 1 Corintios 7:14. Porque el esposo incrédulo es santificado en la esposa, ¿no? Ya se explicó, ¿verdad? Ya la hermana habló de cómo es que las ricas bendiciones de Dios, a través del cónyuge cristiano creyente, puede llegar a los hijos y puede llegar al esposo. Es decir, el esposo incrédulo, ya sea él o ella, goza de las bendiciones de Dios que Dios le da a la persona creyente y que puede ir a toda su familia. Amén. ¿No? Entonces, el creyente puede santificar al otro. Y dice el versículo 16, que no se separen, porque dice, mujer, ¿cómo sabes si no salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tu esposo si no salvarás a tu mujer? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede uno seguir viviendo con una persona así? Lo que se debe de ver y lo que se debe de procurar, el propósito de permanecer juntos, ahora es que el otro también conozca a Cristo Jesús y acepte la fe como uno lo ha aceptado. Por eso en 1 de Pedro 3, 1 y 2 dice, vosotras esposas, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, aún sin hablar, aún sin estar. Mira, a mí no me hables de tu Dios, no me hables de tu iglesia. Y es lo mejor, no hablar, lo mejor nada más es vivir. Pero con un buen comportamiento, dice el versículo 2, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa, ¿no? Mi esposa me tiene todo listo, mi esposa me quiere, mi esposa me respeta, algo le han de enseñar allá, ¿no? Vale la pena porque desde que conoció es mejor esposa, es mejor madre, es mejor vecina, qué sé yo, algo vale. Y entonces empiezan a interesar. Pastor, nosotros sabemos que hemos dirigido a las iglesias. Tantas mujeres, se da más en el caso, que las mujeres aceptan. Y pasan años, 15, 20 años. Y luego el esposo dobla las manos a favor de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ¿lo dejo? No. ¿Cómo debemos vivir? Casta y respetuosamente. No hable, no diga, que su comportamiento defienda su religión, su fe, que defienda a su Dios. Y cuando
el otro pregunte, estemos listos para dar una respuesta adecuada a esas situaciones, ¿no? Y pastor, estos textos no invalidan el principio de no se nace en yugo desigual. Vale la pena tal vez mencionarlo, porque a lo mejor puede alguien decir, pues entonces me caso con un incrédulo y después me quedo con él para salvarlo, para llevarlo a Cristo. No estamos hablando de eso. No. Esto es cuando alguien, casados, ¿verdad?, acepta a Cristo Jesús. Correcto. Y ahí empieza el problema. Ahora, pastor, la mujer debe sujetarse al marido. Ese es un consejo de la Biblia, de Dios. Entonces la mujer creyente se sujeta a su marido. Pero sí, la sujeción debe ser primero a Cristo Jesús. Amén. Es decir, obediente en todo, que no rebaje las normas ni los principios cristianos en la conducta de la mujer. ¿Sí? Y si el marido, porque es no creyente, de alguna manera abusa de la mujer no tiene por qué estar soportando tampoco estas cosas. Y es mejor poner tierra de por medio en una situación como esta. Creo que son situaciones que se viven y que es importante. Cuando sí está en riesgo la integridad de la mujer o del hombre, porque también hay casos, entonces sí se tienen que tomar decisiones. Entonces, pero el someterse es con amor, debe ser tratado con amor, sin agresiones físicas. Tiene que aguantar un poquito, dice el Espíritu de Profecía, la sierva del Señor, dice, ¿no? Que únicamente no haya agresión física, pero que si puede soportar un poquito del mal genio de la pareja que no ha aceptado, que si es capaz de soportarlo, que lo haga, porque alcanzará la misericordia a su esposo, a su esposa. Y es algo interesante, como comentaba Pastor, de no hables. Tendemos muchas veces nosotros a defender nuestra fe cuando entramos a la religión y tenemos agresiones verbales con nuestra pareja porque queremos hacerlo entender. Entra el debate. Sí, pero aquí, como leyó usted en las Sagradas Escrituras en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, el testimonio vale más que muchos sermones. Amén. Vamos a hacer una pausa más y regresamos a esta lección interesante, lección 12, que han visto en tu casa. A manera de resumen de este segundo punto, qué importante es no solamente mantener la fe, pero no solo hablando, no solo debatiendo. Hay que vivir la fe práctica y las bendiciones llegarán a nuestro hogar. Amén. Vamos a una pausa y regresamos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Que el Señor ha dado, grandes fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca desmayas, gana la
Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección 12 y hemos llegado a la tercera parte, esta lección titulada ¿Qué han visto en tu casa? Ya analizamos los primeros 2 puntos, testificación en familia y testificación en pareja, y vamos con el tercer punto, que es testificación en casa. La lección de escuela sabática toca un tema muy importante, que es la hospitalidad. Y no solamente la hospitalidad, no solamente el traer gente a nuestra casa y tratarlos con bondad, sino cada oportunidad que tenemos en el diario vivir debe ser una gran oportunidad para testificar del poder de Dios. Miren lo que dice la sierva de Dios en nuestra elevada vocación, página 240. Las palabras bondadosas, las miradas agradables, el semblante gozoso, arrojan un encanto alrededor del cristiano que hace que su influencia sea casi irresistible. Y es una gran oportunidad para poder entonces testificar. Hermana Isabel, Pastor Abraham, importante que el cristiano se caracterice por ser una persona con palabras bondadosas, buen trato, amable, bondadoso, siempre dispuesto a ayudar a los demás, en casa o fuera de ella, para poder aprovechar oportunidades de salvación. Sí, siempre el ser humano, cristiano o no cristiano, siempre vamos a ejercer una influencia sobre los demás, buena o mala, pero influencia. Y retomando el título, ¿qué han visto en tu casa? Aquí vemos 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La influencia, la imitación, la influencia que vamos a ejercer sobre los demás, empezando en la familia, y quienes entren en nuestra familia y quienes nos vean cómo nos desenvolvemos en la iglesia, ejercemos una influencia y seremos imitados, para bien o para mal, para salvación o para perdición. Entonces, vamos a retomar la familia, lo más cercano que tenemos. ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? Digno de ser imitado. En la actualidad, me decía una esposa de pastor, los jóvenes no solamente quieren oír, los jóvenes quieren ver. Y una de las grandes, se puede decir, consecuencias de una mala influencia es que muchos de nuestros niños y jóvenes se salen, se alejan de Dios porque no les transmitimos nada positivo, nada digno de ser imitado. Entonces, nuestros hijos nos están viendo siempre. O nosotros como miembros de una iglesia vemos al pastor, aunque nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Esa es nuestra guía máxima, ¿no? Pero como humanos tendemos a cometer ese error, poner nuestra vista en el humano. Entonces, nuestros hijos, por ejemplo, me ven a mí. ¿Qué le estoy enseñando yo a mi hijo? Porque en el hogar es fundamental para que nuestros hijos emprendan principios, valores, fe, confianza en Dios. Se aprende mucho por imitación. Entonces, ¿qué están viendo en mí mis hijos? En su padre, ¿qué están viendo? Que sea digno de imitar. Y vuelvo, aunque nuestra guía es nuestro Cristo. Entonces, tenemos a nuestros hijos. Punto número 2, entran parejas a mi familia, me visitan esposos. ¿Qué tengo yo digno de ser imitados para ellos? ¿Qué influencia les voy a ejercer yo a ellos? ¿Será que al ver mi relación con mis hijos, ellos aprendan a solucionar problemas con sus hijos porque así ellos me van a imitar a mí? Y dicen, qué bien, Isabel, qué bien resuelve los problemas con sus hijos. Eso están viendo en mi hogar. Se van a llevar cómo solucionar problemas con mis hijos, como lo hace Isabel Mora. Ah, vi que Isabel tuvo un conflicto con su esposo. ¿Y te diste cuenta, maridito o esposita, cómo solucionaron el problema? Sin grito ni nada. Ah,
ellos también, algo que vieron en mi casa, en relación con mi matrimonio, ellos lo podrán adoptar también en su matrimonio. Entonces, es importante, ¿no? Lo que vean en mi casa, lo que vean en manera personal, que me vean como madre, como esposa, como hija, que es digno para los demás ser imitado. Y qué influencia estoy ejerciendo yo sobre los demás, para bien o para mal. Porque una influencia que yo pueda ejercer con mis hijos tienen consecuencias eternas. Correcto. Y qué importante es, pastor, la lección nos toca el punto de la hospitalidad. Qué importante es la hospitalidad. Siempre que uno es hospitalario y lo hace de la manera correcta, siempre traerá bendición, ¿verdad? Se nos hablan de varios ejemplos. Me llamó la atención el de Zaqueo, cuando dice que Zaqueo trae a Jesús, es hospitalario con él, cena con él, trae la salvación a su casa y toda la familia es bendecida. Amén, Sí, amén. pastor. La hospitalidad, es decir, es la oportunidad que se le presentó a Ezequías. Vienen extraños a nuestra casa. Entonces ahí se presenta la oportunidad que tuvo Ezequías, que ven. La parte del miércoles dice, la vida familiar es para ser compartida, ¿no? Entonces, cuando personas extrañas a la familia llegan a la casa, ¿qué ven? Entonces, deben ver una familia en Cristo. Aquí está involucrada toda la familia. Por eso es que la parte del miércoles es importante. El ejemplo, la imitación. Lo que viven los padres, la fe que viven los padres, la deben de vivir los hijos. Porque muchas veces hay hijos que niegan la fe de los padres. O hay padres que no viven a la altura de la vida de los hijos en cuanto a su fe. Entonces, viene, hospedamos a alguien, la persona llega a la casa, ¿qué ve? Una familia desunida, una familia que los hijos no viven lo que viven los padres. Así que aquí toda la familia está comprometida. Y es una gran oportunidad. Dice que esto de la hospitalidad no es a lo mejor tener a alguien extraño en casa y darle un cuarto, qué sé yo. Es desde una invitación a comer. Las pequeñas oportunidades que se presentan es para aprovecharlas y hablar acerca del Dios a quien conocemos, ¿no? Ahora, se nos presentan, por lo menos yo conté 4 cosas que presentamos como para no ser hospitalarios. Mire, dice, las familias a veces se quejan de que carecen de las comodidades y tiempo. No, es que yo no tengo, siempre estamos afuera, siempre estamos trabajando, no hay tiempo para estar invitando a la gente. Y además vivimos en un cuartito bien chiquito, o sea, no hay lugar, ¿no? Otros se sienten incómodos sin información. Y es que si vienen, pues, ¿qué hago? Yo no sé ni qué decirles. Yo vivo tranquilo aquí en mi casa y llegan otros bien incómodos. No sé ni qué. No sé ser anfitrión. Los otros, ¿sí? Algunos no desean complicarse la vida teniendo a otros en su casa y ya. Y otros muchos, dice, familias confunden la hospitalidad con el entretenimiento. Es decir, ya los tengo aquí, ya las otras 3 cosas ya los voy a recibir, aunque no tengo un lugar amplio, bueno, aquí en la mesa nos vamos a sentar, ¿verdad? Ya me hice un tiempo, ya tengo aquí, pero ahora ¿qué voy a hacer? Porque puede ser que, pues vamos a ver una película juntos, ¿no? Aquí, o vamos a estar hablando de otras cosas. No es entretenimiento tampoco. Exacto. ¿Sí? Las visitas que otras personas nos hacen debieran ser aprovechadas para presentar al Dios poderoso en quien creemos. Tremendo, tremendo concepto. Hermana Isabel, definitivamente no es traer a la gente y que pase solamente un buen momento. Es traer a la gente y yo creo que es un buen momento para que todos reflexionemos. ¿Qué estrategias puedo utilizar en casa? ¿Qué cosas debo cambiar en el arreglo de mi casa? Sí. Puede ser que yo esté muy feliz de que vengan a mi casa y solamente vean mis muebles, mis cosas bonitas, con una casa linda. No.
cuando voy a llevar personas a la casa y lo voy a llevar con una intención, bien intencionado, ¿y qué estrategia tengo? Decía usted, pongo la música, un cuadro lindo con un buen mensaje bíblico, la comida, que digan, oye, ¿por qué tú comes de esta manera? ¿Verdad? Y de repente les tenemos un regalito ahí bonito con un texto bíblico, algo intencionado para que entonces pueda haber salvación. Así es. Lo que hemos estudiado, la hospitalidad, yo tuve la bendición de ser recibida en una familia de la Iglesia Central. Había problemas de salud en mi familia, no había recursos financieros y una familia nos tuvo por años hospedada a mi hermana y a mí en su casa. Y con la misma sonrisa con que nos recibieron y nos dieron la bienvenida, fue la misma sonrisa con la que nos despidieron y le di las gracias cuando mi hermana ya descansaba. Todo a nuestra disposición. ¿Qué es eso? Los mensajeros de Babilonia, como regresaron, se fueron. No conocieron. Yo estaba pensando cuántas cosas hubieran cambiado si los babilonios hubieran sabido del Dios Todopoderoso. Oye, quizá no toquen a los israelitas porque tienen un Dios todopoderoso, pero no lo supieron. Y así como vinieron, se fueron. Se fueron no pensando en el Dios Todopoderoso que había hecho ese gran milagro. Se fueron pensando en estrategias de guerra para venir a atacarlos y quitarle todo lo que habían visto. Así es. Que no suceda lo mismo en nuestros hogares. Jóvenes, niños, esposos, no importa la religión, la creencia, la filosofía que tengan, pero no actuemos como los mensajeros, como el rey Ezequías, que así como llegaron, se fueron los babilonios. Que todo el que entre en nuestra casa salga diferente. Amén, amén, amén. Pues podríamos seguir, pero hemos llegado al final de nuestra lección, se nos ha ido el tiempo. Creo que ha sido una lección muy bendecida y con tantas lecciones prácticas que podemos aplicar. Amén. Dios permita que estas lecciones puedan quedar grabadas en nuestro corazón y las podamos desarrollar en nuestras familias. Amén. Vamos a concluir nuestra lección como acostumbramos con un mensaje final de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Abraham Ramírez. Sí, pastor, hemos visto cómo la familia debe estar involucrada en vivir conforme a las enseñanzas de Dios y poder aprovechar las oportunidades que se nos da para predicar el Evangelio, ¿no? Oramos por nosotros como padres, esposo, esposa, que nos llevemos bien y que Dios nos dé la capacidad para transmitir a nuestros hijos los principios divinos y que toda la familia podamos vivir bajo esos principios, para que podamos ser familias no antojadizas, que una familia que se le antoje a los demás vivir como nosotros vivimos. Amén. ¿No? Que se le antoje a los demás adorar al Dios que nosotros adoramos. Amén. Muchas gracias, pastor Abraham. Hermana Isabel. Yo quiero compartir, ya para despedirnos, un pasaje maravilloso de la sierva del Señor que se encuentra en el Hogar Cristiano, la página 26, y dice así: el tiempo de que disponemos es corto. Solo una vez podemos pasar por este mundo. Saquemos, pues, al hacerlo, el mejor provecho de nuestras vidas. La tarea a la cual se nos llama no requiere riquezas, ni posición social, ni gran capacidad. Lo que sí requiere es un espíritu bondadoso y abnegado y firmeza de propósito. Una luz, por pequeña que sea, si arde siempre, puede servir para encender otras muchas. Nuestra esfera de influencia, nuestras capacidades, oportunidades y adquisiciones podrán parecer limitadas. Sin embargo, tenemos posibilidades maravillosas si aprovechamos fielmente las oportunidades que nos brindan nuestros hogares. Si tan solo queremos abrir nuestros corazones y nuestras casas a los divinos principios de la vida, llegaremos a ser canales por los que fluyan corrientes de fuerza vivificante. De nuestros hogares saldrán ríos de sanidad que llevarán vida, belleza y felicidad donde hoy por hoy todo es aridez y desolación. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Me gustaría terminar con lo que dice El deseo de todas las gentes, página 510. Dice que ahora la casa de Zaqueo era la más bendecida de todo Jericó. Amén, amén. Porque moraba bajo su techo el divino maestro, y eso traía luz para Amén. su hogar y su familia. Amén. Qué lindo. Ojalá que al morar Jesús en nuestra familia, en nuestro hogar, raudales de luz, raudales de agua viva, fluyan para todos los que nos visiten. Amén. Y que de esa manera tengamos resultados de salvación. Que Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima. El mensaje de la educación es el mensaje del Evangelio. Cristo, además de presentar la palabra de Dios, la enseñó. Cristo es el gran maestro. El mensaje de la educación es un mensaje ligado a la palabra de Dios. Por eso, hoy quiero invitarte a adquirir 2 extraordinarias obras que hablan acerca de la educación cristiana. El primero es de George Knight y se llama Mitos del Adventismo. Es un libro extraordinario con reflexiones muy importantes sobre la educación cristiana que a veces uno piensa, pero que en realidad no son así. Este es un libro que te va a cambiar la vida y te ayudará a valorar las escuelas cristianas y cuál es su verdadera función en nuestra iglesia. George Knight una vez más nos ofrece una maravillosa obra sobre la filosofía de la educación cristiana, Educación para la Eternidad. Esta es una obra que todo miembro de iglesia debe leer. La educación cristiana no es exclusiva de las escuelas, es parte del Evangelio. Por eso es importante que leas este libro y lo compartas con los demás. George Knight es uno de los autores más reconocidos de nuestra iglesia y hoy lo tenemos en nuestro idioma a través de Gema Editores. Te invito a adquirir estas obras extraordinarias sobre educación en tu librería de Gema Editores más cercana.